Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de su hermano Sony, aquí una vez más con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Saludo desde la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera, desde Panamá, a todos aquellos hermanos que se encuentran en Estados Unidos, en Washington, que se encuentran hasta Sudamérica, a Chile, a todos aquellos hermanos de República Dominicana que se reúnen todos los domingos para aprender más de la Sagrada Escritura. Un abrazo cordial y un saludo de sus hermanos acá en Panamá. Así que estamos listos para el estudio de hoy, hermanos. Hoy tenemos un estudio muy interesante. Se llama así, Alerta, el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Es un mensaje muy importante que nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo le da a su iglesia. Y especialmente para estos tiempos que estamos viviendo, que tenemos que estar velando porque ya se acerca ese evento que estamos esperando todos, que conocemos como el rapto de la iglesia. Así que todos preparados, vamos a iniciar este estudio. Ponte cómodo, busca tu Biblia, tu libro de apuntes y comienza a anotar todo. Este es un mensaje de Jesucristo a su iglesia. Así es, hermanos, el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Desde que se funda la iglesia, arrancando desde el tiempo de Pentecostés, la iglesia de Dios ha pasado y tropezado una serie de obstáculos, una gran cantidad de desafíos que atravesó la iglesia. Esto es conocido tanto históricamente como a través de la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesucristo envía un mensaje importante a su pueblo. Y hemos llegado al libro de Apocalipsis, donde aparece el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Y este mensaje no es más que a las 7 iglesias que representan ese tipo de iglesia que iba a desarrollarse a través de los tiempos. No es más que una descripción y definición que el proceso que atraviesa a través de la historia la iglesia. Se nos describen así las 7 estrellas y esos 7 candelabros. Y no se puede interpretar de otra manera. Es así como podemos determinar en qué fase se encuentra la iglesia actual. Vamos a descubrir cada una de ellas. Así vamos a aprender el significado del nombre de cada iglesia, sus características, el elogio que reciben cada una de ellas, el reproche, el consejo o advertencia y la promesa a aquellas iglesias que sobrepasen esos desafíos. Así que es importante y vamos a llevar este orden para un mejor entendimiento y entrar en el conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura. Así vamos a tener, repito, un significado, característica, elogio, reproche, consejo y promesas. Aquí puedes ver el mapa que describe las 7 iglesias del Apocalipsis, esas iglesias que están allá en Asia. Y como puedes ver aquí desde el 1 hasta el 7, vemos la iglesia de Éfeso. Esto lo vamos a poder encontrar en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Comenzamos con la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es impresionante, hermano, cómo podemos observar cómo están distribuidas estas iglesias. Y están enumeradas así en el libro de Apocalipsis, te lo repito. Y es la ruta postal que se utilizó en ese tiempo. Y es impresionante cómo se describe en el libro de Apocalipsis. Leamos en el libro de Apocalipsis, vamos a buscar el capítulo 1, versículo 11, y después saltamos al versículo 20. Dice así la palabra de Dios, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Saltemos al versículo 20, ahí mismo en Apocalipsis 1. Así dice la palabra de Dios: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como puedes ver aquí, hermano, la palabra de Dios no se puede dar para mal interpretación y hacer una mala exégesis. La palabra de Dios se está interpretando a sí misma. Y lo está diciendo, esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los candeleros son las 7 iglesias, hermano. Es claro, no hay perdedero por ahí. Aquí es como se describe el Señor como el primero y el último, o sea, el alfa y el omega. Y así se describen las 7 iglesias y los 7 candeleros, que son la descripción tal cual como se da aquí en la palabra de Dios. Esas 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias. La iglesia es el medio por el cual el Señor disemina la palabra, la verdad al mundo. Si nos vamos a Turquía, ahí vamos a encontrar una gran cantidad y las mejores mezquitas del mundo. Pero antes de ser mezquitas estarán iglesias, hermano. En Estambul, donde se da la gran batalla entre las religiones, ¿recuerdan el Imperio Otomano? Ahí se encontraba también la gran Constantinopla. ¿Recuerdan Constantinopla? Donde es una ciudad donde existen también 7 colinas. Pero sin embargo no se correlacionan con las que se describen en el libro de Apocalipsis 17, que es la gran ramera. Por si aquellos quieren darle una mala interpretación a esta palabra. Tanto Constantinopla y Roma fueron capitales del Imperio Romano. Cuando los musulmanes tomaron el control, pongan atención, porque esto es historia. Cuando los musulmanes toman el control durante el periodo bizantino, muchas iglesias cristianas fueron entonces transformadas en mezquitas y museos. Es aquí, en esta área, donde se desarrollan las 7 iglesias. Cada nombre de la iglesia tiene, repetimos, un significado. Cada nombre tiene su significado. Tiene su significado profético. Tiene una aplicación tanto en el pasado como en el futuro. Por eso la palabra de Dios es tan bella y tan impresionante, hermano, porque cada palabra que se está escrita en este libro es aplicable tanto en el pasado como en el presente, en el futuro, hermano. Y no es solamente aplicable solamente al futuro, pasó en el pasado. Pero Dios a través de eso nos da enseñanza, nos enseña de lo que viene. Aquí vemos un recuadro de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y sería muy importante que le haga una captura de pantalla ahí, la guarde y la estudie y la analice, ¿no? Ahí vemos a todas las iglesias que hacen, en la que se le hace un reconocimiento. Mire, aquí vemos el periodo de las 7 iglesias y con sus fechas aproximadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Donde se le reconoce algo, se le exhorta, se le da un consejo y el desafío al que salga al vencedor. Aquí se le da la descripción a cada una de estas partes, hermano, como lo podemos ver. Aquí vemos en el periodo de Éfeso, ahí dice: tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia aborrecen. Aquí se aborrece a los nicolaitas. Pero este recuadro lo vamos a ir mencionando poco a poco a medida que vamos avanzando. Y así sucesivamente se le da un consejo a Éfeso, se le da un desafío. Entonces, a estas iglesias todas se le da un elogio. Solamente a una no, exceptuando a una, no se le da un elogio. Se le da una exhortación, un consejo y una promesa a todos aquellos que venzamos aquellos desafíos que presenta la iglesia. También se da un reproche al cual se exhorta. Si uno es reprochado e instado a arrepentirse, el periodo de gracia ha terminado. ¿Sí o no? ¿Ha terminado el periodo de gracia? Claro que no. Porque si uno se arrepiente después del reproche, entonces el periodo de gracia no puede haber terminado. Uno no puede tomar estas profecías y arrojarlas al futuro después del tiempo de gracia. Eso no solo volaría toda la terminología del Apocalipsis, sino también la estructura donde el texto está mencionado. De manera que existe una estructura básica en las cartas a las iglesias, como estamos y vamos a estudiar. Existe una estructura básica, anótalo ahí. Un significado del nombre, características,
elogio, reproche, consejo, promesa. ¿Lo notaste? Avancemos. Aquí también les voy a presentar este cuadro, que es importante que le tomen una captura de la pantalla y lo analicen y lo estudiemos para una más rápida comprensión del mensaje que da Jesucristo a su iglesia. Y el ejemplo, ¿qué ejemplo podemos sacar y enseñanza de cada una de estas iglesias? Pues son aplicables a nuestros tiempos. Así vemos a la iglesia, las 7 iglesias nos señalan la historia de la iglesia de Jesucristo. Así vemos una iglesia en Éfeso que representa la iglesia apostólica histórica, ¿no? A Esmirna, que representa la iglesia que es perseguida, en Pérgamo, la iglesia que se casa, Tiatira, aquella iglesia medieval católica donde se da gran tribulación, Sardis, esa iglesia denominacional donde se da la reforma, Filadelfia, aquella iglesia misionera, la iglesia verdadera, la Odisea, que representa la iglesia apóstata. Así que así vamos a ver, este cuadro nos va a guiar en forma directa a lo que estamos hablando y el mensaje que Jesucristo da a su iglesia para que aprendamos de esto, hermano. La iglesia de Éfeso, la sede se da sobre todo aquí, la sede de Diana. ¿Recuerdan la diosa Diana? Ella representa la madre de los dioses. Esto se da en la iglesia de Éfeso. El templo de Diana fue construido en el año 480 a.C. En el concilio de Éfeso, que se da en el 451 después de Cristo, ahí se le da el título de Madre de Dios a María. Y sabemos que esto sale por la diosa Diana. Éfeso significa deseado. Anótalo ahí. Significa deseado Éfeso. Es una condición deseable en la que se encontraba. Éfeso representa aquella iglesia apostólica histórica. Pablo tuvo un gran problema aquí cuando enseñaba de que Jesús era el camino, es el camino, la verdad y la vida. Porque ellos tenían a Diana como la madre de todos los dioses. Entonces ahí es por eso que se le da entonces el título a María como la madre de Dios. Pero es no más que una copia entonces de lo que era la diosa Diana, madre de los dioses. Aquí vemos este cuadro, hermanos, donde vemos las 10 persecuciones imperiales en contra de la iglesia. Y aquí le tengo unas fechas aproximadas para que lo puse en amarillo para que pongan atención y lo puedan leer juntamente conmigo. Vemos a estos 10 emperadores que son bestias, ¿no? Porque son perseguidores y destruyen y tratan de eliminar a la iglesia, comenzando desde Nerón. Quien Nerón quema a Roma y culpa a los cristianos. Crucifica a los cristianos y los metía en hoyos donde habían leones. Ejecutó a Pablo y probablemente a Pedro. Domiciano, para el tiempo de Juan, ¿recuerdan? Mató a miles de creyentes en Roma y fue el que mandó a Juan a la isla de Pasmo después de que no pudo matarlo en la olla de aceite hirviendo. Tenemos a Trajano, que prohibió el cristianismo y quemó a Ignacio. Marco Aurelio decapitaba a los creyentes y los torturaba dándole muerte poco a poco. Los torturaba. Tenemos a Severio, quien quemaba, también crucificaba y cortaba cabezas. A Maximiliano ejecutó a miles de cristianos. Decio trató de desaparecer a todos los cristianos del mundo de su época. Valeriano trata de eliminar a todos los cristianos también. Asimismo, Aureliano persiguió a los cristianos y trató de desaparecerlos. Tenemos a Diocleciano, quien quema las escrituras y mató a miles de cristianos, hermano. Aquí en este cuadro estamos viendo el nivel de odio que tiene el enemigo Satanás contra la iglesia. Trata de eliminarlo a la iglesia, pero estamos aquí todavía, hermanos, y el mensaje de Dios todavía está por terminar, hermano. Busquemos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. Vamos a leer detenidamente y vamos a ir describiendo el significado de esta iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente con amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga, que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí podemos ver, hermano, que el elogio aquí es que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí el Señor le está diciendo que me alegra que sepan distinguir entre el bien y el mal. En ese tiempo también hay engañadores, hermano. Y ¿cómo lo reconocieron entonces? Fue a través de la palabra de Dios, que es el estándar aquí en esta iglesia: los sufrimientos, la paciencia, el trabajar por amor de mi nombre, no desmayar. Todo esto es elogiado por el Señor. Estamos viendo la estructura, cómo se está dando. Entonces, ¿cuál es el reproche aquí? Está clarito aquí, hermano, el reproche. Sigamos la estructura. El reproche aquí, que has dejado tu primer amor, se refiere a esa llama que tenía la primera iglesia, esa llama que uno siente cuando se convierte al Señor. Uno corre para esparcir el evangelio. Esa llama se había apagado y enfriado un poco. Ahora, en este tiempo se vive al igual que en ese tiempo, hermano, que si corregías y te arrepentías, Dios quitaría tu candelero. Esa luz Dios la daría a otro que llevara el mensaje. Por eso es importante que no te descuides, hermano, porque viene otro y toma tu lugar, toma tu corona. Vemos en esta iglesia que Dios aborrece a los nicolaitas. Entonces, ¿quién eran esos nicolaitas? Bueno, era una secta agnóstica que enseñaba que la ley de Dios no se aplicaba al hombre, porque el hombre es carne y espíritu. Por lo tanto, lo que el hombre hacía en su carne no se aplicaba a su espíritu. Eso se enseña en nuestros tiempos todavía, hermano. Los nicolaitas era un culto al dios Poseidón, del dios del mar. O sea, recuerdan a Poseidón, el dios del mar. Eso es lo que son los nicolaitas. Ellos adoraban a este dios. De allí viene el nombre Nicolás o San Nicolás. ¿Le parece algo conocido como San Nicolás? Que es un personaje ficticio, donde se habla que suplanta el puesto de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo que se celebra aquí en la humanidad, que el hombre eligió el 25 de diciembre como la Navidad, ¿no? Como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que algo que no es cierto así, donde se le da el puesto de Jesús a San Nicolás o Santa Claus o Papá Noel, como le conocen. Sabemos por historia y ubicándonos en el contexto histórico de que en el tiempo que se dio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los pastores estaban fuera con las ovejas, algo que no se da en el tiempo de diciembre, que es invierno. Así que sin duda alguna el nacimiento de Jesús no fue en ese tiempo, pero aquí se le reconoce que ellos le dan entonces esa potestad de reemplazar entonces el puesto de nuestro Señor Jesucristo por el de San Nicolás. De ahí viene el nombre, los nicolaitas. Se celebra el nacimiento entonces instituido por Constantino. Tienen como recordar a Constantino, quien hace su jugada magistral y se convierte al cristianismo para ganar más adeptos y unir el poder religioso y el político en uno solo, el sacrosanto gobierno, ¿no? Entonces, como se perseguían a los cristianos y eran asesinados, cada vez que se eliminaban a uno se convertían más, él se cambia al cristianismo para tener todo ese gremio de cristianos de su lado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces,
el cristianismo es perseguido, pero ahora a la inversa. Los cristianos son los que persiguen a los que no son cristianos. Pero esto a través de Constantino, ¿no? Y después sucesivamente posterior viene lo que es la Inquisición y todas estas cosas que se han dado con el exterminio de grandes y millones de cristianos a través de los tiempos. Se le da de esta manera el puesto a otros dioses como Zeus, Osiris, que también nacen para el mismo 25 de diciembre, ¿no? Qué casualidad. Entonces, no es una fecha que es la que corresponde a nuestro Señor Jesucristo como su nacimiento, para que estemos claros y aprendamos de esta parte. Aquí te presento esta imagen, que son nada más que monumentos en los cuales se le colocaba la cara de diferentes personas. Esta es la calle de los Curetes, por donde seguro caminó Pablo. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso todavía. Aquí es donde se encontraba la estatua de los personajes prominentes del pueblo. Los que tenían dinero y podían pagar, ellos mandaban a hacer esculpir su rostro y colocaban ahí en esos monumentos, y eran muy reconocidos. El que no tenía dinero ideaba de pagar el alquiler para colocar su cabeza ahí y ser reconocido en la sociedad, entonces eran retirados. Le retiraban la cabeza así mismo. La iglesia primitiva distinguía entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Tenía discernimiento, se aferró al camino, no permitía el paganismo dentro de la iglesia, eran cristocéntricos. Éfeso fue un puerto, y existe una casa en Roma que levantó la respuesta a una visión donde decían que allí vivía María. Dicen que allí vivió María porque el Señor Jesús le dijo a Juan: he allí a tu madre, y Juan se fue a Éfeso. Y de ahí donde sacan que ahí vivió también María. Y mucha gente del mundo vienen a adorar a María ahí, a ese lugar, a Éfeso. Pero todos sabemos que esto es idolatría. Aquí estamos en la iglesia de Esmirna. Esmirna te suena como a mirra, ¿no? Que eso quiere decir incienso, aroma dulce. Eso es lo que significa Esmirna. Esta iglesia está más o menos del 100 al 312 después de Cristo. Era el santuario de la diosa Némesis. Policarpo fue el primer ministro que fue martirizado en esta época de la iglesia de Esmirna. La persecución la realiza Diocleciano en el 303 al 313, que fueron esos 10 días de persecución. Aquí la relación es de día por año, es decir, 10 días son 10 años. Esto se da hasta que Constantino recurre a su paganismo con cristianismo. Todo iba bien hasta el momento que el cristianismo fue creciendo y desafiando a la religión oficial de Roma. Y de esta manera se da la persecución. En esos tiempos se utilizaba la palabra judíos y cristianos en forma intercambiable. De manera que existen dos tipos de iglesias: las que son de Dios y aquellos que representaban otro poder. Esta iglesia no tiene reproche, tiene un elogio. Se da una promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la única iglesia que no tiene reproche, y esto es deseable. Aquí se da una persecución donde se separa lo verdadero de la escoria. Ese tiempo de persecución lo sufrirán aquellos quedados en el rapto y el pueblo de Israel. Aquí podemos ver el campamento de Diocleciano en Palmira, donde martirizó a los cristianos durante 10 años. El campamento de Diocleciano fue un complejo militar romano o castrum construido en la antigua ciudad de Palmira, esto en el desierto de Siria. Este complejo fue construido bajo el mandato del emperador Diocleciano a finales del siglo III y le sirvió de cuartel general. Esta persecución purificó a estos seguidores de Cristo. Avancemos a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Ahora lo vamos a ver. Pero leamos primeramente aquí en Apocalipsis 2, del versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Aquí la palabra de Dios está describiendo a la iglesia de Pérgamo, las características. ¿Qué significa Pérgamo? ¿Recuerdan? De aquí viene la palabra pergamino, Pérgamo. ¿Recuerdan esa enseñanza de la orine de la Biblia? Bueno, Pérgamo significa elevación. Es elevar el yo sobre lo divino. Pérgamo es elevar los caminos del hombre sobre los caminos de Dios. Esto es idolatría. La capital romana para este tiempo fue Pérgamo, de una de las provincias de Asia, templo de Zeus y Esculapio. Y yo como médico te digo, ¿no?, que sí, que Esculapio es reconocido por la sociedad médica como un símbolo, un representante de los médicos, ¿no? Pero para describirte qué significa esto, se representa por una serpiente que está colgada sobre un poste, ¿verdad? Una serpiente que instruía y curaba a los hombres. Una serpiente enrollada de esta manera, de que es un símbolo que utilizan en el campo de la medicina. El Esculapio viene de allá, de Pérgamo. Es en Pérgamo donde estaba todo el clero babilónico, ya que cuando Babilonia cae bajo el dominio del imperio medo-persa, el control de la religión de Babilonia lo toman ellos. Pero los sacerdotes se rebelaron contra los medo-persas. Entonces el clero babilónico fue expulsado y se radicaron ¿en dónde? En Pérgamo. Estos sacerdotes de Babilonia tomaron entonces la piedra de Palladium, la vestidura y el título de Pontifex Maximus, que se traduce como sumo pontífice, y lo consideraban el puente entre el cielo y la tierra. O sea, la llave del cielo y el infierno, y la mitra. Todas esas cosas las trajeron a Pérgamo. Aquí podemos leer que aquí se habla de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Antipas, este nombre, tiene un significado espiritual como el que va en contra del pontífice, o sea, antipontífice. Ahí viene el nombre Antipas. Esta iglesia, sin duda alguna, hay infiltrados de la doctrina de Balaam. ¿Y qué es esa doctrina de Balaam? En la doctrina de Balaam tenemos que recordar para aquellos tiempos que se hacían caer a los cristianos en pecado, o sea, instaban a los cristianos que cometieran pecado y lo hacían caer, le ponían trampas y así tenerlos bajo control. De esta forma llevarían a la iglesia por otros caminos que no eran los correctos, sino que eran tras otros dioses. Y esto es lo que habría de pasarle a la iglesia, y Dios advierte que tengan cuidado. Esto fue lo que Constantino hizo al mezclar el paganismo con el cristianismo. Así es una moneda. Él hace una moneda para sus tiempos donde representa la cara de Constantino con Cristo de un lado, y de la otra cara de la moneda presentaba al resto de los dioses. O sea, donde reconoce las deidades paganas. El problema de Constantino es que la palabra de Dios tiene doble filo. Ese era el gran problema. Y mandó a eliminar palabras de la Biblia para poder balancearlo con sus dioses como Zeus, Apolo, Zoroastro, Júpiter, y tenerlos así todos a un mismo nivel.
casando a la iglesia de Cristo con todos los dioses paganos y así poder adorarlos a todos. Fue un acuerdo ecuménico donde la obediencia a Dios fue reemplazada por la obediencia al hombre, teniendo que rebajar a Jesús al nivel de los dioses paganos. Esto lo tiene la doctrina de los nicolaitas, y esto es algo que Dios aborrece. Ellos retienen esta doctrina entonces de los nicolaitas, y ya recordamos quién eran los nicolaitas, aquellos que adoraban al dios Poseidón, el de los mares. Pues todas estas cosas son idolatrías, cosas paganas que son introducidas y casadas con la iglesia. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2, seguimos ahí del versículo 18 al 29. Vamos a ver ahora la iglesia de Tiatira. Y así leamos. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ahí te lo puse en rojo, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que demás están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré oportunidad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tiatira es el próximo periodo, y es el más triste de la iglesia. Al tener un nivel de espiritualidad y comenzar a aceptar concesiones, esto crece como un cáncer dentro de la misma iglesia y llega a desarrollar lo que es la oscuridad total, lo que conocimos como el oscurantismo. Esta es la época, la edad oscura de la iglesia. Su nombre significa dulce sabor del trabajo, sacrificio de arrepentimiento. La enseñanza de Satanás son introducidas, el método de Balaam y la doctrina de los nicolaitas eran aceptadas. Se da un periodo de oscuridad total, hermano. En el 538 después de Cristo, el decreto de Justiniano, este es un emperador del Imperio Romano Bizantino de Oriente, fue emitido para designar al obispo de Roma como corrector de herejes. Para este periodo ya la palabra de Dios no era el parámetro para decidir qué era bueno o qué era malo. Aquí el ser humano asume el poder para decidir en qué creer. La tendencia en el mundo de culpar a los demás es algo que siempre ocurre, hermano. Y eso lo vemos desde Adán, ¿no? Cuando le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Pues con la serpiente, el que no creía entonces en lo que ellos decían, entonces eran asesinados para este tiempo, hermano. Hay un católico romano conocido como Olshauser, dice que esta es la iglesia de la Edad Media, y ahí es donde está un templo de Apolo, que es el dios Sol, y un altar para una diosa femenina, para una industria textil, que se vestía de púrpura y carmesí, extraída a partir de raíces de rubia. Estos colores son los que usa la iglesia de la Edad Media. El púrpura representa la realeza y el carmesí representa el color de la sangre del sacrificio de Jesús. Ellos asumen la posición de realeza y sacrificio que solo pertenece a Jesucristo. Entonces el hombre se toma el poder de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que tienen que creer y qué no. Ellos son los que dicen: vengan y confiesen su pecado
que lo que vamos a perdonar, lo vamos a absolver de sus pecados, dejan a Jesús a un lado, a quien es el único capaz de perdonar nuestro pecado. Y aquí se da la historia de Jezabel. Aquí dice que tolera que esa mujer Jezabel, una princesa fenicia casada con el rey Acab, quien llevó al pueblo de Israel a la adoración del sol, al dios Baal. En ese tiempo habían sacerdotes de Baal y Astoret, diosa femenina. Para esto podemos repasar y leer, y anótalo ahí, búscalo ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Puedes repasarlo y leerlo ahí. Eso es lo que pasó ahí con Jezabel y el rey Acab. En cuanto a las obras, estas sin fe están muertas, definitivamente. O sea, la fe sin obra es muerta. El problema está aquí, que si las obras toman el lugar de la fe, entonces la fe está muerta definitivamente. Aquí esta iglesia desplazó el énfasis de la fe a las obras. Le dan más importancia a las obras. Entonces la fe la dejan por fuera. Y esto lo podemos asimilar y ver, hermano, lo que ocurre actualmente también. Toda esta enseñanza que nos enseña a través del Apocalipsis, el mensaje de Jesucristo a su iglesia, vemos que son aplicables a la iglesia a través de todos los tiempos y a la actualidad. Y a la iglesia que pronto, esa parte de la iglesia que se quedará, pues seguirán siendo idólatras, seguirán los malos caminos, seguirán aceptando aquello que el hombre dice que es bueno y que es malo. Pues el hombre piensa que muchas veces que el camino, lo que él sigue son correctos, pero son caminos que te llevan a donde, al infierno, a la muerte. Aquí vemos donde un rey como Acab se casa con Jezabel, que enseña a adorar a Baal y a Astoret. Es probable que sí existió una mujer semejante, y se dice que había una mujer que manejaba la industria textil y Dios lo aplica para el futuro. Esto es lo impresionante de la palabra de Dios. De tal manera que este rey, que es la iglesia, se casa con el paganismo. La iglesia de Dios acepta entonces el paganismo y lo mezcla con su misma esencia. Esta mujer dice que profetiza. Recordemos que la palabra profetizar significa predicar. Tengamos eso en cuenta y en claro. Aquí esto es muy específico. La idolatría, el comer y beber de los sacrificios a los ídolos, Dios le da una oportunidad para que ellos se arrepientan de que no hagan esto. Vemos que este sistema no cambiaría. De esta iglesia salen muchos apóstatas. La profundidad de Satanás se refiere al ocultismo, hermano. Aquí lo que habla la profundidad de Satanás es no más que otra cosa que el ocultismo metido dentro de la iglesia. Aquí vemos que la iglesia de la Edad Media conoce las profundidades de Satanás, es decir, el ocultismo. Retenerlo hasta que yo venga es la primera referencia del regreso de Jesús a la tierra. Aquí el Señor advierte, retenerlo hasta que yo venga. Esta es la primera advertencia, hermano. Hasta ahora nos hemos movido de una iglesia, para resumir, y para que estemos claros, nos hemos movido de una iglesia que conocía la verdad. Luego pasó a ser satisfecha con ella misma. Pasa un tiempo en el cual hubo una gran persecución. La iglesia fue purificada. Luego pasa un periodo de concesiones, que es Pérgamo, cuando el error y la verdad se entremezclaron. Y después, donde el hombre mismo se postula como un estándar para decidir lo correcto y lo incorrecto. Y se convierte en la religión reemplazando a Dios. Y luego se entra al ocultismo puro, que es la iglesia medieval o del oscurantismo. Esta es la iglesia de la Edad Media, la que se convierte en oscuridad y se le conoce como la Edad Oscura. Pasemos a analizar lo que es la iglesia de Sardis. Así dice en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
y dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mucha atención aquí con la iglesia, este mensaje y la enseñanza que obtenemos de esta iglesia. Sardis significa renovación que permanece. Esta renovación es lo que nosotros vamos a conocer como la reforma, la gran reforma. Sardis es una ciudad impenetrable, pero fue tomada 2 veces por Ciro y Antíoco sin resistencia. Aquí ocurre algo grande que volvió a la iglesia. Hubo una renovación, se dejó la idolatría a un lado. Estamos viendo cómo va evolucionando la iglesia. Había vida que no era completa porque había muerte en ella. Aquí algo fue sin duda alguna descubierto. La reforma que se dio no fue suficiente para producir obras perfectas. Algo faltaba. En el Concilio de Trento se discutió sobre la Escritura, donde la Biblia y solo la Biblia como el estándar, y Roma dijo no. Roma se opuso a esto, que lo que decía la palabra de Dios, pues ellos agarraban lo que les convenía, nada más. O sea, Biblia y tradición. Y la tradición es en el contexto en el cual la palabra debe ser evaluada e interpretada de tal manera que la tradición, es decir, el hombre, controla y suplanta los asuntos de la Biblia. Esa fue la posición de Roma. Entonces, el hombre es quien determina cómo debería ser leída la palabra de Dios. Así que la iglesia decide lo que es bueno y lo que es malo para uno. Ellos deciden que tú leas esto, que no leas. Bueno, la palabra de Dios no la podían leer en esos tiempos, solamente ciertos personajes del clero religioso. La reforma dijo: es solo escritura, es solo por la gracia de Dios, salvo por gracia y solo por la gracia solamente, salvo por Jesucristo, y la palabra de Dios es el estándar por el cual vivimos. ¿Quién gana entonces en el Concilio de Trento? Pues definitivamente sabemos que ganó Roma. La reforma perdió. Roma le demuestra que sus tradiciones sobrepasan la palabra de Dios. Imagínense, la tradición sobre la palabra de Dios. La reforma fue confrontada ya que no la estaban haciendo bien, ya que decían que solo la escritura era el estándar, pero guardaban tradiciones que lo hacían que no cumpliesen la totalidad de la palabra. Entonces Roma se agarra de eso, de que ellos no cumplían la totalidad de la palabra, y se contradecían. Entonces Roma les dijo que ellos no sabían nada. Entonces, por eso que Roma gana este asunto de decidir qué era lo que tenía que recibir la iglesia y qué no lo que tendrían que leer, qué no podrían aceptar. Pero todos sabemos en la gran reforma que comienza con Martín Lutero, ¿se recuerdan? Martín Lutero: el justo por la fe vivirá. Cuando se comienza a leer la palabra de Dios, se comienza a descubrir cosas que eran ocultas, que no se le habían revelado al resto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí lo podemos leer. Eso también es una triste historia, hermano. El que rechaza la luz, tarde o temprano no podrá distinguir los tiempos en que vivimos. Y cuando se dé el rapto tampoco. Y la segunda venida será una sorpresa total. Leamos así, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. No todo era malo, hermano, para la reforma, porque habían unos pocos con vestiduras blancas. La reforma no terminó el trabajo, y no se completó su misión. Dice la palabra de Dios aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí no dice que voy a escribir el nombre tuyo en la Biblia, no, hermano. Nosotros somos elegidos desde antes de la fundación del mundo y nuestro nombre está escrito. Es el hombre que decide que su nombre desaparezca o persista ahí en ese libro, de acuerdo a los caminos que vaya a tomar. Todos estamos inscritos en el libro de la vida, pero el hombre va a decidir si va a permanecer en ese libro por sus actos. Pues todos sabemos, hermanos, que somos sellados en el momento. Somos sellados. Pero el nombre de nosotros está desde el principio ahí. Pero ese nombre puede ser borrado. Puede desaparecer del libro de la vida. Aquí vemos a Juan Hus, nacido de 1373 al 1414, quien denunció la corrupción del alto clero. Fue comulgado por negar la infalibilidad papal, condenó la adoración a las imágenes, defendía que solo Dios perdona los pecados. Lo aprisionaron los altos religiosos para juzgarlo. Juan Hus de la Reforma. Aquí en Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Juan Hus fue condenado a la muerte. Los seguidores de Hus eran despedazados y colgados por pedazos por la iglesia de la Edad Media. Martín Lutero dice: aquí estoy, no puedo obrar de otra manera. O es la palabra de Dios o la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Ahí vienen entonces los calvinistas, los bautistas, los luteranos, John Wycliffe. Cada una de la misma Biblia cada uno usa la misma Biblia y diferentes interpretaciones. Pero es algo que las divide, creando múltiples denominaciones. ¿Por qué no una sola iglesia? Entonces nos damos cuenta aquí que la misión en la Reforma no fue completada. Había muchas divisiones que se dieron por diversas interpretaciones, porque la gente comenzó a estudiar la palabra, la escritura. Seguimos aquí en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Ahora pasamos a la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice: el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco sus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí importante, hermano, y lo puse bien grande aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Esa hora de la prueba qué es? ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Se está refiriendo a la tribulación, la gran tribulación. Claro que sí, hermano, ¿no lo ves ahí en grande? Ahí está clarito, hermano.
La iglesia no pasa la tribulación, como lo hemos dicho en la conferencia anterior, de la semana pasada. Pero pasemos a definir Filadelfia. Filadelfia significa el amor fraternal. Átalo II la construyó por amor a su hermano Eumenes. La ciudad era una puerta de entrada entre las montañas. Tenemos que recordar que esta iglesia se corresponde a ese periodo donde salen muchos misioneros, hermano. Que salen las misiones mundiales de Cary a la India en 1793, de Morrison a la China en 1807, de Moffett a África en 1817, las sociedades bíblicas británicas en 1804, las sociedades bíblicas americanas en 1816. Vemos que la palabra se esparce por el mundo. Dice la palabra de Dios aquí: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Algo se está abriendo y algo se está cerrando. Habían puertas o portones entre los compartimientos, recordemos, en el santuario. Cuando entramos al próximo periodo ya no estamos en el lugar santo, sino que pasamos al lugar santísimo. Aquí se trata de un grupo pequeño, hermano, a lo que nosotros llamamos remanente. Aquí, aunque tienes poca fuerza, dice, aquí no hay reproche. Este grupo pequeño decide seguir a Cristo en todo, hermano, y contra todo. Y aquí, dice la palabra de Dios, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Definitivamente en esta iglesia, hermano, este ejemplo de iglesia, ese es ese grupo pequeño que encontró la verdad, hermano. Sin duda alguna. Es aquella iglesia que está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no de acuerdo a los pensamientos del hombre, a los caminos del hombre. Esta es la iglesia que será raptada, hermano. Ponga atención. Esta es la iglesia que será raptada. Aquel que forma parte de esta iglesia, esa es la iglesia raptada, hermano, que será salva de la ira sobre la tierra. Y él dice aquí, él lo dice claramente, hasta que yo venga. Y ahora, a Filadelfia le dice, vengo pronto. Aquí en esta iglesia le dice, vengo pronto. Estamos viendo cómo se pasa de un tiempo a otro más cercano. Esto es antes de los últimos eventos. Se nos da grandes promesas, hermanos, porque seremos columna en el templo de Dios. ¿Tú te imaginas eso, hermano? Columna en el templo de Dios. Y en la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi nombre nuevo, porque vamos a tener un nombre nuevo. ¿Cuál será el nombre que te tocará? Dios sabe. Es algo, una promesa grande. Vamos a tener un nombre nuevo. Somos esa iglesia raptada, lo que estamos predicando, el verdadero evangelio, no adulterado, no distorsionándolo. Pasamos a la última iglesia. Aquí dice a la iglesia de la Odisea. Vamos al capítulo 3, del 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios, para que vea. Yo reprendo y castigo todo los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La Odisea significa la nación del juicio. Eso es lo que quiere decir.
Antíoco construyó esta ciudad y la nombró en honor a su hermano, a su esposa, Laodice. La ciudad era un balneario donde fabricaban el colirio. La ciudad era rica, fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto, pero fue reconstruida con sus propios fondos, porque eran ricos. La Odisea es la nación del juicio, es la última. Jesús se encuentra en el lugar santísimo. Aquí se puede corresponder al Yom Kippur. Aquí el reproche no es que tomares tu candelabro o lo tomaré y se lo daré a alguien más. El reproche es que te vomitaré, dice. Porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. Esta es la última iglesia y aquellos que no se ajustan serán lanzados fuera. Esta definitivamente es la iglesia que estamos viviendo actualmente. Esta es la iglesia de la actualidad, hermano. Porque no es una iglesia perfecta. Es una iglesia que está dividida. Es una iglesia que se agarran a discutir. Los predicadores se comienzan a decir y entrecruzar palabras como si fueran vulgares o sin educación. Sobre todo porque no tienen el amor de Dios en su corazón. Y comienzan a dañar y constituirse en piedra de tropiezo. Porque eso es lo que hacen. En vez de que las almas se conviertan y lleguen más a los caminos de Dios, hacen que la gente se aleje más de Dios por su testimonio. Porque el mundo está viendo y se dice, estos no se ponen de acuerdo para nada. ¿Qué está pasando? Entonces, hermano, esta es la iglesia la que estamos viviendo actualmente. Esta es la única iglesia que no tiene elogios. No tiene elogios aquí. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Definitivamente esta iglesia está en graves problemas. ¿Y a qué tipo de riquezas se estará refiriendo cuando se habla aquí? Cuando Dios habla aquí de la riqueza, es la riqueza en conocimiento. Recuerden que la reforma se fragmentó dejando el trabajo inconcluso. Y en Filadelfia se dio una consolidación de la palabra. Y la palabra fue de nuevo revelada por completo de esta forma. La Odisea heredó entonces el conocimiento. La Odisea, la iglesia actual, hereda todo el conocimiento de la palabra de Dios. Esta iglesia finge ser iglesia y desconocen que son miserables, despreciables, pobres, ciegos y desnudos espiritualmente, que no tienen discernimiento. Son muy altivos, se creen autosuficientes. Eso es lo que está pasando. Hay quienes tienen la verdad y piensan tener la verdad y que por eso serán salvos. Tener la verdad no nos salva. Solo Jesucristo salva. Él es la verdad, sí, hermano. Jesucristo es la verdad. Si tú tienes a Jesucristo, tienes la verdad. Y por eso somos salvos. Pero si tú conoces la verdad y no la aplicas, entonces para nada te sirve. Conocer la palabra de Dios y no la aplicas a tu vida tampoco te sirve. Los judíos tenían la verdad y rechazaron al Mesías. Rechazaron al verdadero Mesías. Nadie se salva por su conocimiento, por tener el conocimiento correcto de la cosa o de la doctrina correcta. Solo aplicando ese conocimiento al corazón y haciendo de Jesús el centro, el alfa y el omega de tu vida. Ese sí es el conocimiento que salva, junto a tus obras. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tu ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo podemos obtener todo esto? Si queremos hacer lo que es correcto, Dios nos pondrá en el fuego de la aflicción. ¿Está poniendo atención? Si tú quieres obtener todo esto, tienes que pasar por el fuego de la aflicción. En conclusión, podemos decir que hay gente que poseen la verdad, pero no están haciendo nada por esparcirla. Se destacan en sentarse y pelear o discutir cosas que no edifican, tratándose de imponer lo que ellos creen como la doctrina correcta, dejando a un lado el verdadero mensaje de salvación para la humanidad. En vez de trabajar para Dios, se dedican a criticar y a juzgar a los hermanos, porque si estudié en el instituto tantos años, o que tengo el título o la maestría en teología, o que con especialización estoy especializado en etcétera, etcétera, etcétera.
sabes que si tienes la verdad, eso no te salvará. Que la verdad va de la mano de Jesús, quien nos enseña a amar a tus enemigos, a tu prójimo, a tus hermanos, a ayudarlo. No hay tiempo para dividir más a la iglesia de lo que está, hermano. La iglesia está muy dividida. La iglesia es esta, la iglesia apóstata de la que estamos viviendo actualmente. Porque Él dijo que no vendría, sino que antes se diera la apostasía. Eso está escrito así claramente en la palabra de Dios, ya que la iglesia que está hoy está tal cual se describe la Odisea. Se levantan muchos predicadores lanzando juicios sobre otros hermanos y el otro le responde de igual manera. Parece que no fueran educados o no sé. Reflejan lo peor de ser un ser humano. Porque un ser humano tiene que ser diferente, hermano. Para alcanzar el cielo tiene que alcanzarlo con un corazón humilde y sencillo. No ser altivo. Muchos piensan que lo saben todo, pero que el que dice que lo sabe todo no sabe nada. Ya lo he dicho aquí. El que todo lo sabe no sabe nada. Es hora que reaccionen, hermano. No le hagan el trabajo al enemigo. Le están haciendo el trabajo al enemigo. Orientando y llevando a toda esa gente que vayan para el abismo, al infierno. No caigan en ese juego. Cuando le respondes al enemigo, ata tu espíritu. El espíritu que tú tienes en tu corazón, es necesario que esté libre de atadura para que tú te conectes con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo haces? Si la palabra que está escrita es la palabra de Dios y es espíritu y es vida, tú para poder conectar con la palabra de Dios, tú necesitas tener un espíritu libre, sin obstáculos, sin ataduras, sin falta de perdón, sin falta de ofensa, sin enemistad, sin envidia, sin rencores, sin falta de perdón. Todas esas cosas, si tú tienes una de esas pequeñitas, atan tu espíritu y te impiden a comunicarte con el Espíritu de Dios. Por eso tú oras y dices, pero Dios no me escucha. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque tienes y guardas mucho rencor en tu corazón y vives del pasado y no vives de lo que tienes que estar viendo en el presente y en el futuro. Eso que dicen que yo perdono pero no olvido, eso no es perdonar. Tú tienes que saber perdonar, porque el Señor no nos lo enseña. Dice, cuando Él nos perdona, Él nunca nos trae de nuevo a recordarnos los pecados que hemos cometido. Cuando aceptamos al Señor, todas esas cosas son hechas nuevas, son borradas las cosas anteriores, pasaron, son enviadas a lo más profundo del mar y el Señor no se recordará más de ellas. La palabra de Dios es clara. Así que si tú vienes y te vienen pensamientos de que no, que el pecado que cometí, pues el enemigo, el acusador, es el trabajo de él. Porque él va allá donde está el Señor, el Padre. Y dice que mira lo que está haciendo tu hijo. Mira, de nuevo está haciendo. Él es el acusador. Él es el enemigo. Satán. Es el acusador, el engañador. Aquí, hermano, este es el resumen de todo de lo que hemos hablado. Y vamos a ver en este cuadro que te invito a que le haga una captura de la pantalla y lo lea y lo estudie con detenimiento. Vemos aquí en este recuadro las iglesias, las 7 iglesias, y vemos la aplicación de las diferentes parábolas. Vemos en la parábola del sembrador para Éfeso, para Esmirna el trigo y la cizaña, para Pérgamo la semilla de mostaza, para Tiatira la levadura, para Sardis la parábola del tesoro escondido, para Filadelfia la perla de gran precio, la Odisea la red. Vemos también aquí la necesidad que origina la carta, la falta de amor, el primer amor para Éfeso. Esmirna, la iglesia sufrida. Pérgamo, la iglesia mundana que mezcló la sana doctrina. Tiatira, la iglesia idólatra con una religión externa. Para Sardis, una iglesia con doctrina definida. Para Filadelfia, la iglesia que será raptada. Pon atención, porque este cuadro es el que te va a dar la aplicación de cada iglesia a nuestro tiempo. La Odisea, la iglesia apóstata, y así la vas a poder distinguir. ¿A qué iglesia tú perteneces, hermano? Definitivamente a la iglesia de Filadelfia, hermano, porque si tú perteneces a la iglesia apóstata te vas a quedar. Aquí vemos en el recuadro la carta a los Efesios, a Filipenses, a Corintios, a Gálatas, a Romanos, a Tesalonicenses, a Colosenses, y las características de la iglesia. Mira, tiempo de siembra, organización y evangelismo para Éfeso. Esmirna es la persecución
el enemigo revelado. En Pérgamo, la alianza mundana, gran crecimiento externo. Tiatira, dominio papal, corrupción doctrinal. Para Sardis, profesión vacía, surgimiento de la iglesia del Estado. Para Filadelfia, la iglesia verdadera de los últimos días. Y la Odisea, la iglesia apóstata del pueblo, que tiene la última palabra. Aquí las 7 promesas para la iglesia, hermano. Definitivamente, para que lo captures ahí. Y estas son las promesas a la iglesia, hermano. 1. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y una piedrecita blanca. 2. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 3. Al que venciere daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. 4. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. 5. Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. 6. Al que venciere yo le haré columna de fuego en el templo de mi Dios. Esta es la iglesia de Filadelfia. 7. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué más promesa que esa, hermano? Y el resumen ya final, hermano. Éfeso representa la pérdida del primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la doctrina de Balaam. Tiatira, la profetisa de Isabel. Sardis, la apariencia de viva pero estaba muerta. Filadelfia, débil en sí pero fuerte en Dios. La Odisea, los tibios son vomitados por Dios. Y así, hermano, podemos contemplar que en el desarrollo de la historia de la iglesia, vemos cómo la iglesia ha pasado por diferentes desafíos, eventos, persecución, adopción de falsas doctrinas, el desplazamiento de Dios, la suplantación de la religión por Dios. Así que, donde la religión constituye un sustituto de Dios barato, un sustituto barato de Dios es la religión, la cual los hombres han creado dizque para acercarse a Dios, pero en realidad es alejarse de Dios y hacer las cosas malas. Y aquí la iglesia de Filadelfia es la iglesia que será raptada, hermano, que es un remanente, que somos pocos y que estamos predicando el verdadero evangelio, la palabra de Dios sin adulterarla, sin cambiarla, y no estamos alentándote a que te quedes, sino alentándote y advirtiéndote que ya Él está pronto a venir, Él está en la puerta y viene de acuerdo al cronograma de los tiempos, como lo presento aquí en este cuadro. En este cuadro ya hemos explicado, hermano, que estamos a punto de que se dé el rapto, pero estamos viviendo esos tiempos de guerra, sediciones, hambrunas, terremotos, pestilencias, persecuciones que son previas al rapto. Una vez que se dé el rapto de la iglesia, seremos levantados, la iglesia y el Espíritu Santo son levantados de la tierra, hermano. Los apóstatas, todos aquellos se quedarán en ese tiempo de los 7 años que son la tribulación y la gran tribulación. En ese tiempo ellos dirán paz, seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, se vivirá una falsa paz en los 3 años y medio iniciales de este periodo de los 7 años, de la semana 70 de Daniel. Aquí serán los 2 testigos también, los cuales serán asesinados por el anticristo. El anticristo surge una vez que la iglesia es levantada, mientras que en la tierra hay graves problemas, destrucciones, guerras, porque se levantará la bestia, así que es el anticristo. En los cielos vamos a estar celebrando la boda del Cordero del Tribunal de Cristo, donde se le entregan los galardones a nosotros los que hemos estado aquí trabajando para la obra de Dios. Así que cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho. A la mitad de esa semana 70, Israel rompe el pacto con el anticristo y el anticristo es asesinado. Resucita después a los 3 días, como la bestia que va a perseguir a los israelitas, a los judíos, para exterminarlos. Ellos se van al desierto donde sobrevivirán y serán protegidos por el ángel de Jehová. Es necesario que tú sepas toda esta cosa, hermano, porque en ese momento se darán, desde que comienza la semana 70, se dan los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Son 21 juicios que vendrán a la humanidad, de los cuales en la iglesia de Filadelfia dice que es salvada de pasar esa hora
de tribulación. O sea, que la iglesia no pasará la gran tribulación como quieren enseñar, donde quieren quitarle la esperanza a la iglesia. Porque entonces, a quitarle la esperanza a la iglesia, comienzan a buscar al anticristo en vez de a Cristo. Comienzan a ir tras falsas religiones y falsas doctrinas. Comienzan a caer en errores que son graves, hermano. La incredulidad. Eso es algo bien grave. Terminado ese periodo de los 7 años, viene la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo que el rapto, hermano. Por favor, no son los mismos eventos. Ya lo hemos enseñado y demostrado bíblicamente. Falta que tú lo aceptes y abra tu corazón. Ese corazón altivo no lo ve Dios bien. Dios ve al de corazón humilde, sencillo. Si tú no eres conocedor de todas estas cosas que estamos hablando, hermano, eres primera vez que lo escuchas. No es para asustarte ni que tengas temor, sino para que sepas de lo que viene a la humanidad. Que la iglesia ha pasado por una serie de eventos y de cambios, y que Dios viene a buscar, el Espíritu viene por su iglesia perfecta, vestida de vestidura blanca. Es necesario que seamos santos, como Él dice, ser santo como yo soy santo. Ser apartado para Dios quiere decir santo. Es necesario que, hermano, si es la primera vez que tú me escuchas, amigo, te presento a Jesucristo, que es el Salvador. Él es el único que puede salvarnos y nos da las llaves, ese pasaje para entrar, ese boleto para entrar al reino de los cielos. Si tú estás bien y sientes en tu corazón aceptarlo, es el momento de que te rindas a los pies de Cristo y lo aceptes como tu Salvador personal. Y ahí, con los ojos cerrados, tú puedes orar: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Desde aquí en adelante te seguiré, llevaré tu palabra, la practicaré en mi vida y enseñaré a mis amigos, a mis familiares, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Señor, te presentaré esta es tu palabra. Yo creo tu fiel palabra y tu promesa, y todo lo que has prometido, tú lo harás así, Señor. Desde este momento me rindo a ti y te acepto. De aquí en adelante te seguiré solo y solo a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde este momento tú eres parte de la familia de Cristo. Y acércate a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios sin adulterar. Que el Señor te bendiga, hermano. El Dios altísimo de los cielos. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y si Cristo no ha venido. Desde el alba al despertar veo tu gloria, del principio hasta el final, tu infinita eternidad, tu infinita eternidad. Vivo esperando cada minuto, cada segundo, cada hora, tu divina inspiración, soy reflejo de tu amor, soy reflejo de tu amor.